Muy buenas tardes. Yo vengo de Mérida. Mérida es una ciudad andina de Venezuela y trabajo en la Universidad de los Andes. La Universidad de los Andes es la segunda universidad en importancia en mi país. Es una universidad que ya tiene 232 años de antigüedad y me desempeño como profesora de Historia del Arte venezolano en la Facultad de Artes. La Facultad de Artes, por cierto, tiene poco tiempo en la Universidad de los Andes. Se inauguró hace 12 años. En esta oportunidad yo les voy a presentar una investigación que desarrollé aproximadamente hace unos 3 años como producto de mi tesis de maestría y esta presentación la titulé Categorías estéticas para el estudio de lo nacional en el arte venezolano contemporáneo. Entonces, ¿de qué se trata esta investigación? Yo he estado interesada en los últimos años por dilucidar de qué forma los artistas venezolanos han representado a su nación. Y también porque me he dado cuenta que a pesar de que se tilda a los artistas contemporáneos de desarraigo, de no estar interesados por el contexto sociocultural o también por la situación política que está atravesando Venezuela, eh, hay muchas obras que tratan sobre esta temática, a pesar de que no son muy conocidas y también, a pesar de que los críticos de arte dicen que los artistas contemporáneos están muy interesados en presentar su trabajo en los circuitos internacionales del arte y interesados por otras temáticas, siempre se ven en muchas de su producción temáticas que están muy ligadas a la representación de nación, pero lo hacen de otras formas, no de las formas estereotipadas de la representación de la nación. Es decir, no como se hacía en el siglo XIX, que en el siglo XIX, como Venezuela estaba naciendo como nación, hubo una especie de alianza entre el Estado y las academias de arte para que los mejores artistas de las academias de arte fueran becados a Europa y llegaran al país con el propósito de representar los héroes de la independencia, con el propósito de darle una cara a esa nación que estaban haciendo. Entonces era la representación de los héroes de la independencia, representación de momentos claves de la historia venezolana y también temáticas que sobre todo tenían que ver con la construcción de una historia, de un imaginario de lo que es la nación. Entonces, a propósito de ello, les traje esta magnífica obra de Arturo Michelena. Esta es una de las obras más conocidas de la historia del arte venezolano, se llama Miranda en la Carraca. Este artista fue becado por el presidente Antonio Guzmán Blanco para estudiar en Francia. Él fue becado en la mitad del siglo XIX, en 1850, y estuvo en Francia aproximadamente unos 10 años. Arturo Michelena es un artista que, como pueden notar en esta obra, fue un excelente dibujante, un artista que tiene un estilo que llaman los críticos venezolanos entre tardo romanticismo y también muy cercano al neoclásico. Y en esta ocasión nos muestra la imagen de uno de los héroes primordiales de la gesta independentista en Venezuela, que es Francisco de Miranda. Francisco de Miranda fue un personaje crucial para que se diera este proceso de independencia, no solo en Venezuela, sino en el resto de Latinoamérica. Un personaje también vamos a decir que estaba como más allá de su época, ¿no? Tuvo la oportunidad también de conocer a George Washington, Alexander Hamilton, participó en la Revolución Francesa. Es un personaje muy interesante, un personaje muy sabio, un personaje que se caracterizaba sobre todo por ser un hombre muy inteligente y una persona que tenía excelentes contactos a nivel mundial con líderes importantes a nivel mundial. En este caso, Arturo Michelena muestra a Francisco de Miranda en una etapa de su vida muy, muy difícil. Él aquí estaba preso a punto de ser ejecutado
y sin embargo noten que no pierde no pierde la calma, se mantiene como el héroe sabio, se mantiene con templanza, ¿no? Es también aquí interesante ver pues el manejo del dibujo, de la composición, del color que tiene este artista Arturo Michelena. Entonces, estas fueron obras que representan lo nacional y fueron obras que en su mayoría fueron hechas por encargo. O sea, el Estado le encargó a estos artistas importantes narrar la historia patria para así darle una imagen a la nación que estaba naciendo, ¿no? Ahora les quiero mostrar brevemente cómo se representaba lo nacional desde 1920 hasta 1970. Escogí la década de los 20 porque en toda Latinoamérica es en este momento cuando comienza a surgir un interés por todos los artistas de representar temáticas nacionalistas, por lo local, por lo autóctono y también por desligarse de la tradición europea, ¿no? Es cuando surgen estos que llaman críticos importantes como Marta Traba o Juan Ancha los nacionalismos en el arte, ¿no? Y Venezuela no escapó de esa especie de interés o furor, ¿no? De hecho, en 1912 surge en Venezuela una agrupación muy importante que se llamó el Círculo de Bellas Artes. Esta fue una agrupación de jóvenes artistas que trataron de rebelarse ante la academia y su forma, pues como su forma de rebelarse fue dejar de tomar las clases tradicionales y comenzar ellos mismos a pensar la forma de hacer sus pinturas, ¿no? Y también ya no seguir copiando las obras de los artistas europeos y comenzarse a preocupar por una representación de lo nacional, ¿no? De hecho, ellos no escriben un manifiesto, pero en el discurso de inauguración del Círculo de Bellas Artes, ya para 1912, hablan de hacer un arte totalmente autóctono, de hacer un arte que exalte la belleza de la naturaleza, la luz del trópico, y así alejarse poco a poco de lo europeo y sobre todo de ese arte que le enseñaban a ellos en el taller, donde prácticamente terminaban haciendo mímesis del arte europeo, ¿no? Para ya 1920 esta agrupación estaba disuelta, más sin embargo ellos siguen pues tomando o teniendo mucha importancia en la plástica venezolana y tienen algo fundamental, que es que deciden prácticamente por unanimidad hacer del paisaje bandera de lo nacional, de la representación de lo nacional en Venezuela. Y el paisaje desde ese momento hasta más o menos los años 50 del siglo pasado se convierte en la temática fundamental para representar al país. Como muestra de ello les tengo esta imagen de Manuel Cabré. Manuel Cabré fue un artista que prácticamente le dedica su vida a la representación del Ávila. El Ávila es este gran cerro imponente que se puede ver en cualquier parte, desde cualquier parte de Caracas. Vamos a hacer una comparación, podría ser como el Monserrate acá, ¿no? Pero acá pues el Ávila ya no como, o sea, obviamente ya no como se ve en esta representación de 1941, ya no es un lugar tan bucólico, tan lleno de naturaleza, ¿no? O sea, obviamente las faldas están invadidas por edificios, rascacielos, urbanizaciones, avenidas. Sin embargo, el Cerro del Ávila hoy en día es un parque nacional y se puede visitar, es la visita como tradicional que hace el caraqueño los domingos para escaparse, ¿no? de lo caótico que es Caracas. Estas obras de Manuel Cabré fueron súper interesantes porque también él aquí fue como haciendo experimentaciones plásticas, ¿no? Él a principio de la década de los 40 ya hacía las obras en estudio, pero para los años 20 él salía a pintar al aire libre, entonces era más o menos como lo que hicieron los impresionistas, ¿no? Salir a hacer bocetos al aire libre, tratando de copiar el Ávila a diferentes horas del día.
Pero ya para los 40, pues esos bocetos que siguió haciendo durante toda su vida, los comenzó como a perfeccionar y hacerlos en el taller, alejándose, ¿no?, de la técnica impresionista. Una excepción de la temática, insisto, de la representación de lo nacional en la plástica venezolana fue el estilo, o lo que conocen los críticos como el estilo del realismo social, porque como les conté, siempre el paisaje fue bandera de la representación de nación, sobre todo hasta los años 50. Pero para los 40 existió este movimiento en donde los artistas estaban interesados en mostrar la realidad no de la Venezuela que comenzaba a ser pujante por el boom petrolero, sino también la realidad de los campesinos que abandonaban sus tierras para ir a la gran ciudad a trabajar en las petroleras, pero también para trabajar como obreros en la construcción de Caracas, ¿no? Caracas comienza a tener un cambio brutal a partir de los años 40, pues debido a esto, ¿no?, al boom petrolero, y también porque los programas de gobierno de los presidentes de ese entonces deciden modernizar a Caracas. Y en los años 50 esto se profundiza más. De hecho, el dictador de derecha, el general Marcos Pérez Jiménez, tiene como lema de gobierno orden y progreso. Y es allí donde Caracas comienza a cambiar radicalmente. Es más, se eliminan o terminan borrándose de la faz de Caracas casas coloniales importantes para pues, poner en lugar de ellas ya rascacielos en los años 50, avenidas, distribuidores. Total es que Caracas desde 1940 hasta 1970 atraviesa cambios muy fuertes y ya para 1970 se convierte en una gran metrópolis. Entonces, bueno, les hablaba de esto porque en ese proceso de Caracas convertirse en metrópolis, pues comenzó también otro proceso, que fue toda la gente de las provincias y sobre todo de los campos que se fueron a Caracas y que pues al no tener buenas oportunidades laborables comienzan a formar parte de lo que son las barriadas pobres caraqueñas, ¿no?, de los cordones de marginalidad. Y esto pues se comenzó a ver en los años 40 y es lo que cuenta Héctor Poleo o lo que narra este artista en esta obra Tres figuras en marcha, ¿no?, que forma parte del estilo realismo social que también comienza a verse en otras partes de Latinoamérica, ¿no? Esto también derivado del muralismo mexicano, de las temáticas del muralismo mexicano. Ahora les muestro esta obra de Jacobo Borges. Jacobo Borges ya para 1964 comienza a incursionar en el estilo de la neofiguración. Esta obra es una dura crítica a la sociedad venezolana de ese entonces. Para 1960, a pesar de que se había logrado un pacto de gobernabilidad entre Acción Democrática y COPEI, que son los partidos más tradicionales venezolanos, que a pesar de que estábamos en la era democrática, lo que se conoce como la era del pacto de punto fijo, que dura desde el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez a finales de los años 50 hasta 1999 con la entrada o la llegada de Chávez. Pese a que bueno, era la época de la paz, la era democrática, para 1960 hubo episodios en la historia venezolana que estuvieron marcados por la violencia. ¿Por qué por la violencia? Porque los gobiernos de la época, que fueron en su mayoría de Acción Democrática, Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, exterminaron la guerrilla en Venezuela. En Venezuela sí tuvimos guerrilla para esa época, se exterminó de manera violenta y también ya para 1960 comienzan a surgir escándalos de corrupción. Es lo que él quiere hablar en esta obra, que bueno, pueden ver que tiene un estilo totalmente neofigurativo, donde hay una expresividad muy fuerte, una gestualidad muy impactante, donde se deforma la figura humana.
Y él acá en esta interesante obra pues nos muestra personajes de una sociedad que es muy corrupta y violenta, ¿no? Donde él dice que ha comenzado el espectáculo de la corrupción, de la violencia. Entonces aquí tenemos este personaje central, que es una prostituta, ¿sí? Aquí tenemos este otro personaje que tiene un sombrero de copas y habla pues es la representación de la oligarquía, ¿sí? Los que están acá ya más deformados y más monstruosos son como los salameros que están detrás de los oligarcas y del dinero, ¿no? Este otro personaje representa a los sindicatos y pues cómo todo se va corrompiendo en un telón de violencia, ¿no? Representado, simbolizado por el rojo. Y este edificio que vemos en la esquina es el edificio, el Palacio de Miraflores, que es el palacio desde donde se gobierna, ¿no? Para los años 60 también hay otra forma de representar lo nacional que es a través del paisaje, pero ya con otro estilo, ¿no? Otro estilo pues que es evidentemente totalmente abstracto. Hay aquí también pues influencias del informalismo, influencia de las segundas vanguardias europeas, ¿sí? Entonces aquí tenemos artistas como Humberto Jaime Sánchez con esta obra Fragmentos de mi tierra. Aquí pues lamentablemente por la diapositiva no se puede ver las texturas, pero es una obra en la que le interesaba al artista mostrar lo telúrico, lo matérico, ¿no? En donde usa pues muchos materiales como acrílico, óleo, arena y caseína, y es una forma pues de hacer una representación del paisaje, pero de una manera muy vanguardista, ¿no? Tenemos también esta otra obra de Ramón Vázquez Brito que se llama Las tetas de María Guevara. Las tetas de María Guevara son unos cerros que tienen como una forma parecida, ¿no? a los pechos de una mujer acostada y que está en el estado Nueva Esparta. Entonces él en esta obra, con un estilo pues, que está entre el expresionismo abstracto, nos muestra este paisaje de Por la Mar, el oriente del país, donde está la isla de Margarita, es Por la Mar. Ahora bien, ¿qué pasa con la representación de lo nacional en los años 80 y 90? Que las temáticas cambian drásticamente y es cuando los críticos de arte hacen afirmaciones como que los artistas ya no tienen ningún interés por la representación de estas temáticas nacionalistas, ¿no? Hay una crítica de arte, Ruth Auerbach, que dice que la Venezuela de hoy pareciera no poseer una verdadera y profunda conciencia de sus tradiciones históricas, religiosas o populares. Esto refiriéndose a la década de los 90. Y Cecilio Fajardo Gil señala que en esa nación hay una tendencia a no realizar un arte explícitamente basado en el contexto sociohistórico, que parte de una herencia histórica de desarraigo, discontinuidad y falta de memoria. Y por otro lado, de una herencia de la modernidad artística de los años 50 y 60, de abstracción tanto formal como de las realidades del país. Entonces, pues yo me di cuenta, revisando muchos salones de arte que se hicieron en la década de los 90, también los premios que se dieron en eventos artísticos nacionales de gran trascendencia como el Premio Arturo Michelena, que a pesar de que no fue una constante, que no durante toda la década hubo obras que estuvieran ligadas con el contexto sociopolítico, o que de manera explícita representaran a la nación, sí había obras que tenían estas temáticas nacionalistas, pero de otra forma, ¿sí? De una manera como más implícita. Es por ello que cuando me vi con esa gran cantidad de obras en los 90, revisando muchos salones y muchos eventos artísticos y también pues la producción de ya artistas consagrados y artistas nobles, pues decidí establecer una serie de categorías para tratar de ordenar, ¿no? y agrupar estas obras, ¿no? Entonces, las categorías que creé están unas basadas en el concepto de nación o de lo nacional, pero asumida desde la posmodernidad, no la posmodernidad entendida como un periodo histórico que viene después de la modernidad, sino más bien como
un cambio de sensibilidad, como una crítica al pensamiento moderno, ¿no? Entre esas categorías están lo político-social, la publicidad y los medios de comunicación social, las neocostumbres, lo religioso y el neopaisaje. Y otras que están fundamentadas en los principales postulados posmodernos que se ciñen al ámbito artístico, como lo son lo metafórico, lo híbrido, las apropiaciones y lo irónico. Esto, cuando yo digo los principales postulados posmodernos ceñidos al ámbito artístico, tiene que ver con la posmodernidad entendida como un estilo artístico también, ¿sí? Entonces ahora lo que les voy a mostrar es una serie de imágenes en donde yo voy a ejemplificar cómo fue que ordené todas esas obras que me conseguí desde los 90 hasta ahora, ¿sí? O cómo clasifiqué, mejor dicho. Entonces tenemos esta instalación. Esta instalación es del artista de multimedia Joseph Merhi. Joseph Merhi para el año 2013 hace una instalación súper interesante en donde él fusiona sus conocimientos de ingeniería de sistemas, también sus aptitudes como programador y también hasta como hacker. ¿Y qué es lo que hace este artista? Él hackea el correo electrónico de Hugo Chávez y comienza a hacer todo un archivo de correos que iban dirigidos al presidente, correos que escribía desde una ama de casa hasta personalidades públicas importantísimas como presidentes de otras naciones, ¿no? Estos correos los comienza a imprimir y los muestra en una gran instalación. O sea, él va llenando paredes con todos estos textos de los correos, ¿no? Entonces, para que ustedes vean mejor de qué se trata esta instalación, yo los dejo con un breve video del artista donde explica de qué se trata la obra, ¿no? Y de dónde surgió esta interesante propuesta. Bien, esta es Máxima Seguridad. Máxima Seguridad es una instalación que me tomó 6 años producirla y está compuesta por los correos electrónicos que fueron enviados a Hugo Chávez, el difunto presidente de Venezuela. En esta instalación podemos ver todas las correspondencias, en este caso del año 99, que fueron enviadas al presidente, y estas correspondencias están escritas por personas normales, amas de casa, estudiantes, hasta figuras claves en los gobiernos de muchos países, figuras militares, corporaciones, en fin. Aquí es interesante entender dos cosas. Una, que la obra efectivamente trata sobre la intercepción de datos, sobre el hackeo, pero al mismo tiempo esos datos representan la historia de un país. Mi interés al hacer este trabajo era entender la historia, saber cuál era el vínculo que se estaba estableciendo entre la gente de Venezuela y de otros países con esta figura que obviamente se convirtió en un ícono, no solamente de la política, sino también para entender el momento histórico que estamos viviendo. Y él continuamente hablaba de esa presencia de la historia, pero él mismo él se sabía historia, y él compuso la historia de Venezuela. Los adolescentes, los jóvenes, tuvieron que empezar a estudiar otro libro de historia, con la historia que contó Chávez. Esta es la historia no dicha, esta es la historia de las personas que formaron parte de esta nueva etapa de nuestro momento contemporáneo, de la vida de muchos que fuimos y seguimos siendo afectados por una visión que podría entenderse como cíclica, porque la figura de Chávez es una figura
que ya estuvo presente no solamente en la historia de Venezuela, sino de toda Latinoamérica. Esta pieza es sobre Latinoamérica y sobre los errores y sobre la ingenuidad que han tenido los ciudadanos latinoamericanos para elegir a sus gobernantes, dándoles un poder que en muchas ocasiones no merecen tener o no deben tener. Actualmente, esta es una obra muy reciente. Youssef Merhi sigue todavía interesado por los discursos del presidente Chávez. En esta imagen yo no encontré la obra de los discursos de Chávez, pero él repitió esta obra en Perú con los discursos de Humala y es el mismo principio, ¿sí? Es la misma idea. Él lo que hizo fue crear un programa en donde las palabras que más se repetían en el discurso de Humala se comenzaban a hacer muy grandes y estaban pues también el color rojo de estos discursos, de estas palabras que más se repiten, se iban agrandando y se iban haciendo más intensas. Entonces, bueno, él muestra un televisor con el video de ese discurso y de cómo esas palabras se van haciendo pequeñas y se van haciendo grandes y de forma aleatoria forman frases, ¿no? Frases que son como estereotipos de los discursos políticos nacionalistas, ¿no? No encontré la imagen de Chávez, de los discursos de Chávez, no sé por qué, pero este es un buen ejemplo de qué es lo que está haciendo Youssef Merhi, ¿no? Entonces es una forma pues, de este artista multimedia de interesarse por la representación de la realidad política y social de Venezuela, ¿no? Y también de otras partes de Latinoamérica. Estas dos imágenes que pueden ver son de la representación oficial de Venezuela en la Bienal de Venecia del 2013. Esto causó mucho escándalo en mi país, sobre todo dentro de la crítica de arte formal, porque la curaduría de la Bienal, liderada por Juan Calzadilla, que es un dibujante y también pues, crítico de arte y literato, pero obviamente muy ligado al gobierno, decidió llevar como representación este importante evento internacional a una serie de colectivos de muchachos grafiteros, ¿no? Del street art. Obviamente esto fue muy criticado porque convencionalmente siempre se había llevado a la Bienal de Venecia artistas ya muy consagrados y muy reconocidos. Entonces, Juan Calzadilla y también su grupo de críticos y curadores decían que ellos querían llevar un arte, una muestra del arte de la calle como rebelión, un arte de protesta y también pues un arte que hablaba de que los héroes siguen vigentes, ¿no? Es por eso que vemos a un Bolívar con una especie de capucha, vemos también una imagen del Che Guevara y bueno, imágenes que tienen que ver con la ideología de la izquierda, que obviamente pues está muy vigente, ¿no? Y que también está muy criticada ahora en Venezuela. Entonces esto también es una representación de la Venezuela de Chávez, ¿no? Una representación de lo nacional y además una representación idílica de lo que el Estado venezolano quiere mostrar de lo que es Venezuela, ¿no? Ahora bien, dentro de estas categorías sigo con lo político-social, pero también hay otra categoría importante que sería lo híbrido, y esto se patentiza en la siguiente imagen. Esta imagen forma parte de lo que fue una instalación de Luis Salazar que se llamó Maldito amor que se me es prohibido. Esta instalación fue una instalación que ocupó una sala más o menos de gran tamaño en el Museo de Arte Contemporáneo y el tema de esta instalación era que en los 90 muchos jóvenes venezolanos perdieron la vida por estos zapatos de marcas como Nike o los zapatos Adidas. Este tema de los jóvenes que se dejaban asesinar
o por tener, o por no dejarle los zapatos, o sea, mejor dicho, se dejaban asesinar por no perder sus zapatos, que eran un símbolo de estatus, como hoy en día quizá un celular, que muchos jóvenes en barriadas muy pobres quizás mueren porque alguien les roba su smartphone, ¿no? En esa época eran los zapatos. Esto pues le impactó muchísimo al artista y hace una obra enorme donde en esa instalación se podía ver un maniquí con vestido pues a la usanza de los jóvenes de la cultura Jordan. De hecho, a estos jóvenes de las barriadas caraqueñas que usaban estos zapatos Nike o Adidas, se les comienza a llamar cultura Jordan. Y de hecho hoy en día pues sociólogos y antropólogos han estudiado ese fenómeno, ¿no? Lo han visto como ya una suerte de tribu urbana que en los 90 tuvo repercusión. Y de eso es de lo que hablaba Luis Salazar en esta instalación. Entonces era este maniquí con los zapatos, como ustedes ven en la imagen, una pistola, unas esposas. En el otro lado de la instalación se podía ver también una cantidad de zapatos ensangrentados y también imágenes de noticias de jóvenes que habían sido asesinados por esto, ¿no? Entonces hablo aquí de lo híbrido porque es una obra en la que se ve pues hay parte de lo que sería una videoinstalación o video, también hay ensamblaje porque se puede ver este maniquí, una pistola, que son pues pistolas de verdad, balas, zapatos, ¿no? Entonces es como indeterminado definirlo, porque puede ser entre ensamblaje, instalación, videos y todo confluyendo en una misma obra, ¿no? Acá tenemos esta otra obra de Meyer Weissman. Meyer Weissman en esta instalación lo que nos muestra es un rancho, ¿sí? Un rancho pues es una edificación precaria que se ve pues en las barriadas pobres caraqueñas, bueno, en toda Venezuela, pero sobre todo en Caracas. Él acá nos muestra este rancho con la puerta sellada, pero tiene unos pequeños orificios, unos agujeros que invitan al espectador a asomarse, a hacer como una suerte de voyerista para ver qué hay adentro. Y lo que se encuentra es con un gran contraste, ¿no? Porque por fuera es un rancho, pero por dentro es como una suerte de un estudio de una persona de clase media alta, con acceso a la educación, con acceso pues a la cultura, ¿no? Aquí pueden ver unas imágenes, no tienen muy buena resolución porque esta obra es de los 90, pero pues da una idea clara de qué se trataba esta obra, ¿no? Entonces es una metáfora de cómo era la Venezuela en los 90, una Venezuela que estaba también en una crisis política, económica fuerte, y una Venezuela en la que había fuertes contrastes, ¿no? Entre la gente adinerada y la gente pobre. Y una metáfora de cómo es Caracas. O sea, en Caracas los barrios ricos siempre están como mirando, aunque no lo quieran, aunque pongan rejas y pongan cámaras y pongan murallas muy altas, siempre van a estar confrontándose con las barriadas pobres. Entonces, ¿por qué? Porque están en colinas, están en cerros y lo que se ve al frente son también invasiones, ¿no? Barrios de invasiones. Y esta pues es una metáfora de cómo es Caracas, una metáfora visual, ¿no? Otra representación de lo nacional es a través de la ironía y esto lo hace muy bien el artista Francisco Bacín. Francisco Bacín es un artista que actualmente se ha convertido en un activista político, está bastante activo en las redes sociales, sobre todo en Instagram, Facebook. Él hace fotografías, hace collage digital y pues hace una crítica muy fuerte a los líderes del gobierno venezolano, ¿no? En esta obra vemos cómo de una barriada pobre de Caracas, que en uno de los barrios más populosos que se llama Petare y uno de los barrios también más peligrosos, surge un árbol. De este árbol que él llama el árbol de las tres raíces están colgados líderes del gobierno venezolano, entre ellos Nicolás Maduro, el diputado Pedro Carreño, Diosdado Cabello y la primera dama, Cilia Flores.
Entonces están acá colgados, pero esto del árbol de las 3 raíces tiene un significado bien importante. Estas 3 raíces, este árbol de las 3 raíces, tienen que ver con la ideología del socialismo del siglo XXI, o mejor dicho, con los fundamentos filosóficos del socialismo del siglo XXI. Y las 3 raíces vienen de la ideología de Bolívar, de Zamora y de Andrés Bello. Entonces, pues, supuestamente el socialismo del siglo XXI estaba basado en pensamientos como moral y luces son nuestras primeras necesidades de Bolívar, Zamora, que hablaba de la tierra para los campesinos, de tierra y libertad, ¿sí? Muy parecido a Zapata, y de Andrés Bello, que también pues, reforzaba la educación, ¿no? Como fundamentos de la sociedad. Entonces, en este caso, como fundamentos del socialismo del siglo XXI, y en este caso, pues, es una ironía, ¿no? O sea, de cómo de este proyecto ideológico tan bonito, pues están estos líderes que, a modo de ver del artista, pues son terribles y merecen la muerte, ¿no? Otra forma de representar la nación y otra forma también de darles una idea de la movida del arte contemporáneo en Venezuela es a través de videoinstalaciones, instalaciones, ensamblajes, pero también de ambientaciones. Ambientaciones que también están relacionadas con las apropiaciones. Las apropiaciones artísticas pues es una tendencia muy típica en esta época porque los artistas visuales pues tienen un abanico de posibilidades que pueden tomar del pasado, tienen una cantidad de estilos y referentes de la historia del arte que evidentemente pueden hacer propias pero con otro espíritu, ¿no? Pues un artista bien puede hoy en el siglo XXI basarse en Monet, en Mondrian, en cualquiera de estos grandes artistas plásticos, pero evidentemente siempre va a ser con un espíritu de ahora, ¿no? Del siglo XXI. Entonces esto lo vamos a ver en el video de la obra de Magdalena Fernández, que ella llama La lluvia, pero que tiene un nombre pues muy técnico, ¿no? Como lo pueden ver aquí. Entonces los dejo con un breve video de Magdalena Fernández en donde ella explica de qué se trata esta obra y cuáles fueron sus referentes. Mi nombre es Magdalena Fernández, soy una artista plástico de Venezuela. El trabajo se ha desarrollado poco a poco de piezas estructurales, he ido pasando al video. Igualmente con el mismo criterio de mínimos recursos y de crear una atmósfera donde el espectador pueda entrar. También han ido intensificándose como mis referentes históricos y han ido convirtiéndose en algo más consciente y premeditado. En esta pieza que estará mostrándose aquí, la referencia es una pieza de Mondrian, como ha habido referencias en trabajos anteriores a este. Y también es muy importante en estas nuevas piezas en video la referencia no solo a antecedentes históricos, sino a cosas que suceden en el entorno, la naturaleza, por ejemplo, o el sonido de un animal, o el sonido de la lluvia. En este caso, fue un sonido creado artificialmente de lluvia el que me hizo pensar inmediatamente en Mondrian. Y así nace esta pieza. El sonido de lluvia es un sonido que me prestó el grupo Perpetuum Jacile, que es un grupo esloveno, y que ellos hacen un sonido moviendo las manos y saltando. Un grupo grande de personas simultáneamente hacen una percusión sonora, y este sonido que simula la lluvia en realidad es un sonido generado por personas.
Este sonido cuando lo escucho me hace pensar inmediatamente en Mondrian y nace esta pieza, que es como yo la llamo la lluvia informalmente, y está relacionada directamente con Mondrian, pero también siguiendo prácticamente los lineamientos de mi maestro de mínimo recurso, punto, línea, superficie. Es un poco esos lineamientos, pero en movimiento y en continua transformación. Así nace esta pieza que ustedes van a poder ver aquí en el próximo museo. Siguiendo con esto de las apropiaciones que hacen los artistas contemporáneos venezolanos, nos encontramos con esta fotografía de gran tamaño del artista plástico Alexander Apóstol. Este es un artista muy conocido en Venezuela y que también tiene mucha repercusión en los circuitos internacionales del arte, ¿no? Tiene obras en el Museo de Arte de Nueva York, es un artista bastante reconocido. En este caso, en esta obra que estamos viendo, Alexander Apóstol se apropió de una obra, de una acción de Bruce Newman, que sería esta que está acá, de Self-Portrait as a Fountain, y es una obra pues, de los años 70. Y él lo que hace es que pone a personas de estas barriadas populares, ¿no? De estas barriadas pobres de Caracas, a posar como si fueran una fuente. Y estos son hombres que, según el artista, son herederos de la modernidad fallida, entendiendo la modernidad fallida prácticamente como un rasgo de la identidad de Venezuela, ¿no? O sea, porque Venezuela, pues con ese apogeo económico que tuvo en los años 50 y que duró hasta los 70, que de hecho en los 70 se refuerza con otro boom petrolero, pues estuvo muy cercana a alcanzar una modernidad, al menos en lo que fue la infraestructura, ¿no? Al menos a nivel de infraestructura. Me refiero a carreteras, edificios, importantes edificaciones, pero que pues no es una modernidad que no se alcanza, ¿no? O sea, se quedaron muchas promesas sin cumplir. Entonces este es el tema del cual reflexiona, o sobre el cual reflexiona Alexander Apóstol, y que pues va a ser una constante en su obra, ¿no? Con respecto a la otra categoría de la publicidad y los medios de comunicación social, muchos artistas venezolanos notaron también que pues viendo campañas publicitarias que tuvieron gran resonancia, y también pues analizando el contenido de esas campañas publicitarias, podían obtener rasgos de cómo somos los venezolanos o cómo vamos a decir, cuáles son los rasgos de la sociedad venezolana que se pueden ver en los medios de comunicación social. En este caso también traigo un detalle de una instalación. Esta era una instalación mucho más grande. Esta instalación es de Argelia Bravo. Argelia Bravo también es una artista que surge a finales de los años 80 y que hoy en día es una artista consagrada, también muy reconocida. Representó a Venezuela en la última Bienal de Venecia. Para 1997, Argelia Bravo se interesó por una campaña publicitaria de la marca de whisky Blenders, en donde se hacía una campaña de intriga y el tema, pues por excelencia de las campañas publicitarias de los licores, era pues la diva, ¿no? La mujer sexy, ¿no? Entonces ella comienza aquí a hacer una reflexión de cómo para los años 90, pues que ya nos estábamos acercando al siglo XXI, todavía la mujer se seguía viendo como un objeto, ¿no? En esta instalación ella lo que hace es amplificar la etiqueta del whisky y hacer un texto donde de manera explícita y hasta soez narra un encuentro sexual, ¿no? Pues aún esto estaba muy ligado a la publicidad porque la publicidad pues estaba obviamente narrando el hecho de que
una mujer muy, muy sexy se encuentra con un hombre y están brindando con whisky, ¿no? Con ese whisky blenders. Entonces esta era una forma de criticar cómo en los años 90 la mujer venezolana era tomada como un objeto. Bueno, no es que esto ha cambiado mucho en las publicidades de licores, pero en los 90 esto fue lo que le llamó la atención a esta artista. Lo religioso en Venezuela es un tema bien interesante. Venezuela es un país católico, pero no hay tanta, vamos a decir, la iglesia católica no tiene tanta fuerza, ¿no? Tampoco otra iglesia. ¿Por qué? Porque desde el siglo XIX, desde finales del siglo XIX, el presidente Antonio Guzmán Blanco expulsa a varias congregaciones religiosas, entre ellos a los jesuitas, a los franciscanos, a los dominicos, y cierra muchos conventos. Y decreta, por ejemplo, que el matrimonio legal en Venezuela es el civil, y de hecho ya para finales del siglo XIX también existe el divorcio. Esto hace que quizá el venezolano no sea, vamos a decir, tan radical o tan consecuente, ¿no?, con las prácticas religiosas. Entonces se ha creado un sincretismo religioso, típico de la época también posmoderna, ¿no? ¿Por qué hablo yo de sincretismo? Porque hay gente que sigue siendo muy católica, pero que también tiene influencias de la santería. La santería en Venezuela tiene bastante fuerza, ¿no? De hecho, se llegó a creer o se decía que Chávez también fue santero. Y hay pues una cantidad bien significativa de personas que practican al mismo tiempo la fe católica. También ahora hay un auge de muchas religiones cristianas y también una influencia de lo que es el budismo, el hinduismo. Bueno, es tanto así que no es raro ver en, bueno, pueblos así, vamos a decir que están bien alejados de Caracas, altares populares en los que se puede ver una estampita quizá de la Virgen de Coromoto, la patrona de Venezuela, la Inmaculada Concepción, María Auxiliadora, José Gregorio Hernández, que es un muerto milagroso al que se le rinde mucho culto en Venezuela, pero que como los practicantes de la santería y de la brujería pues también le rinde culto, la Iglesia Católica no lo termina de canonizar. Es más, tanto sí que se puede ver también por allá una estampita de Buda, y hoy en día, que lo logré ver, lástima que no tomé una fotografía porque hubiera sido excelente, hasta fotos del mismísimo Chávez ya casi que como un muerto milagroso, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, en esta instalación, Adriana Barrios, para 1997, comienza a reflexionar sobre eso, cómo es lo religioso en Venezuela, en una Venezuela que se acerca al siglo XXI. Entonces ella aquí decía que la religión era como una especie de traje, ¿no?, que se ponía a conveniencia. Es por ello que esta instalación la titula Trajes de Fe, y son estos sobre todos en los cuales ella bordó y pegó también muchas imágenes que tienen que ver con ese sincretismo religioso que se ve en Venezuela, ¿no? Aquí hay algunos detalles. Entonces, bueno, hay detalles de la mano poderosa, de estampitas de José Gregorio Hernández, de eso que les estoy comentando, de la multiplicidad de religiones que pueden convivir en la creencia de una sola, en la creencia de una sola persona, ¿no?, que puede ir a la iglesia, pero también practicar algo del budismo y hacer daimoku y tener una estampita de José Gregorio Hernández y creer en María Leonza, que es una deidad también de la naturaleza, de los ríos de Venezuela, a quien se le rinde mucho tributos y hay mucha devoción, ¿no? Otra de las formas de apropiarse del arte es también pues cambiar el formato. O sea, muchos artistas toman o se inspiran de algún pintor, pero entonces ya no hacen pintura sino escultura o fotografía. Este es el caso de Alexander Apóstol con esta serie interesantísima de fotografía digital que se llama Ensayando la Postura Nacional. Alexander Apóstol se apropia de las obras de un artista de los años 50 que se llama Pedro Centeno Vallenilla. Pedro Centeno Vallenilla, les muestro aquí brevemente,
Pedro Centeno Vallenilla, como pueden observar en esta obra, exalta la fisonomía del criollo, pero de una forma muy, muy idealizada, ¿no? Llega como una estética, algo como, a ver cómo le pongo un adjetivo, pues podría ser algo ya como edulcorada, ¿no? Este artista en los años 50 tuvo importancia porque comulgaba con las ideas del dictador Marcos Pérez Jiménez. Este señor era un señor adinerado, muy de extrema derecha, se hace amigo del dictador y comienza a hacer estas representaciones de personajes bueno, que según él eran los personajes típicos de la sociedad venezolana. Pero pues como ustedes pueden observar acá, es una representación idealizada del criollo. Entonces, en esta obra El Cacao, pues vemos un representante de lo que sería lo afro-venezolano, y también, bueno, junto con una mujer también afro-venezolana. Entonces están en un paisaje idílico con el cacao. Aquí también vemos una representación de un guajiro. Entonces, bueno, insisto, ¿no? O sea, muy idealizados, con paisajes también idílicos. Él acá, pues, de hecho, exagera, ¿no? Los rasgos con una pintura así un color muy brillante. Entonces, bueno, vemos a un guajiro, vemos al negro primero, que fue un héroe importante que estuvo de la mano de Bolívar en batallas decisivas para lograr la independencia, como la batalla de Carabobo. Y aquí es mostrado pues con gran idealización, hasta el punto que pareciera como un modelo de una campaña publicitaria de esas de Calvin Klein, quizás, ¿no? Entonces, Alexander Apóstol comienza a ver estas obras que en la época de los 50 pues eran una representación idílica del criollo, y pues lo que él hace es empezar a criticar, ¿no? Que estos personajes estaban posando, que eran personajes pues totalmente ficticios, ¿no? Entonces en esta serie que él llama Ensayando la postura nacional, pues trata de poner a modelos a posar en una casa de los años 50 que era ícono de la modernidad, pero que hoy en día está venida menos, y terminó siendo como una casa en la que se guardan archivos de instituciones del gobierno. Y aquí pues habla de eso, ¿no? Una crítica de cómo lo nacional se convierte en una especie de simulacro, en una postura, en algo que no es real, sobre todo con el discurso chavista, ¿no? Donde se exacerba todo lo que tiene que ver con eso, lo folclórico, otra vez volver a los héroes a los héroes que gestaron la independencia, pero también a héroes que se enfrentaron a los conquistadores, ¿no? A los conquistadores españoles como Guaycaipuro, Caurimare, una serie pues, de héroes a los que se les empieza otra vez en el discurso chavista a prestar atención, ¿no? Y es lo que critica Alexander Apóstol. Aquí tenemos una imagen, la representación de Guaycaipuro, y en vez del paisaje idílico perfecto, pues archivos en desuso, ¿no? En una casa esta de la modernidad caraqueña. Aquí tenemos también esta fotografía donde se ven pues esos cuerpos totalmente esbeltos con una bandera de Venezuela como si fuera una espada, ¿no? Como una espada envuelta en la bandera de Venezuela. Y esto pues inspirado totalmente en Pedro Centeno Vallenilla, en los murales que este señor hizo en el Círculo de Militar, en donde tenía obras como Labrando la identidad nacional, ¿no? Aquí tenemos esta obra, también parte de esa misma serie, pero inspirada en la obra del Cacao que les mostré de Pedro Centeno Vallenilla, pero en este caso, pues en vez de estar en un paisaje idílico, están sobre una mesa y un fondo de premios
una casa de estas de la modernidad caraqueña que hoy en día forman parte pues del patrimonio del gobierno, ¿no? Aquí está la obra de Pedro Centeno Vallenilla de Labrando nuestra nacionalidad, ¿no? Que fue este mural que hizo entre 1956 y 58, y vean que es como una especie de, casi que de Partenón, ¿no? Con todos los héroes ya llevados al punto de que parecieran como unos dioses griegos, ¿no? Y también pues las tres razas que están labrando el escudo de Venezuela, ¿no? Que sería el indio, el negro y el blanco, ¿no? Esta última imagen de esta serie enseñando la postura nacional, aquí podemos ver a personajes otra vez como Guaycaipuro, Francisco de Miranda, Simón Bolívar, pero en el centro vemos a otro personaje interesante, que sería la representación de una Miss Venezuela. También como un personaje o una incursión, ¿no? de la contemporaneidad en esta obra que pues pareciera rendirle culto más bien a los héroes tradicionales, ¿no? A los héroes de la antigüedad, a los héroes del siglo XIX, de la conquista. Pero en este caso pues la Miss Venezuela viene como a mostrarnos que Venezuela también es eso, ¿no? Un país de mises, un país donde se puede paralizar por un reinado de belleza, y que en los años, sobre todo en los años 80, comienza a caracterizarse como un país que supuestamente es el país de las mujeres bellas y del petróleo, ¿no? Hoy en día ya no es así. Y también pues esto de la Miss tiene que ver con eso de la pose, de fingir, del simulacro, ¿sí? del show. Entonces, bueno, con esto cierro esta presentación y pues espero que les sirva también estas categorías para que ustedes piensen un poquito cómo los artistas colombianos han representado a su país, ¿no? Cómo plasman a su país. Y bueno, yo creo que estas categorías pueden ser útiles también como para solamente ir clasificando. Después cada quien pues hará su propia lectura y sus propios análisis.